Bendiciones para todos los hermanos. En este momento a todos los amigos. Bendito sea Dios. A los siervos y siervas del Señor Jesucristo. En estas horas de la tarde. Dios les siga bendiciendo poderosamente. Gloria a Dios. Tengo en mis manos la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de nuestro Dios para bendición. Y en esta hora quiero hacerlo con todos los millones de hermanos y amigos del Señor. Usted, amigo, puede allí tomar la Biblia en sus manos, la Sagrada Escritura, o un ejemplar de la misma, en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en el versículo 3, dice la palabra de nuestro Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Gloria al Señor. Nuestro Dios y Padre Santo, te adoro, te alabo, te bendigo, Padre amado. Tú eres maravilloso, Rey de gloria, Padre eterno. En estas horas, Dios amado, toma el control y el dominio, Dios mío, y el señorío, Padre de la gloria, de los miles de millones de personas en el mundo, Señor. Oh, maravilloso Dios, que la gente pueda entender y comprender, Señor amado. Esta enseñanza, esta palabra quede, Dios mío, la mente grabada en sus corazones. Dios del cielo, Padre amado, reprendemos las fuerzas tinieblas en este momento, en esta hora, Dios del cielo, por el poder de tu palabra. Espíritu de Dios, dame la gracia, la sabiduría, el conocimiento, Dios mío, desenvolvimiento de tu palabra. Dios mío, usa el ministerio de tu palabra en esta hora, Padre, para su gloria y para su honra, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén y amén. Como le venía diciendo, mis estimados hermanos y amigos, gloria a Dios y pastores y pastoras que me están allí mirando, gloria a Dios. Dios bendiga al hermano pastor allí, Cipriano, en Guarajaco, en México. Allí ve el Señor. Dios bendiga a la familia hermana Clara Aguilar y la hermana Clara Aguilar allí en Dallas, Texas, Estados Unidos. Gloria al Señor, Dios le siga bendiciendo, hermana Clara. Hemos estado en contacto contigo, gloria al Señor, y así cada siervo y cada sierva. Aquí vemos por la palabra, gloria al Señor, una palabra muy poderosa, muy bonita, muy eficaz y también bien clara para aclarar en este tiempo muchas dudas, muchas cosas, gloria al Señor, que rondean la vida de las personas. Bendiga a la amiga Joana, Dios bendiga a la amiga Andrea, gloria al Señor, allí en Maxi Accesorio en Arauca. Dios le siga bendiciendo poderosamente por todo lo que Dios le siga dándole. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. El hermano allí Casay, el hermano Luis, el hermano Jackson, Dios les siga guardando poderosamente, hermanos. Vemos aquí, gloria al Señor, la palabra de nuestro Dios es específica. Son dos, allí vemos la fuente. El mundo siempre usa una fuente para saber y siempre ha rondado en la mente de las personas, del mundo, de los seres humanos, siempre ha rondado esa pregunta acerca del fin del mundo, que si ya estamos en el fin del mundo, que si esto es el fin del mundo. La gente siempre tiene una costumbre que dice, es que eso es fin del mundo ya, bendito sea Dios. Y los discípulos, fíjese usted una cosa que analizamos acá, usted hermano y usted amigo también, en la Biblia, la Sagrada Escritura, los discípulos se le acercaron aparte, o sea, al maestro, o sea, tuvieron una reunión allí aparte. Tenían una incógnita, tenían allí una preocupación, tenían allí una interrogante, tenían allí el Señor, querían saber algo acerca del futuro y también acerca del fin de los tiempos. Gloria al Señor, porque ellos dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y ellos preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahí aparece el Señor, la venida de Cristo por segunda vez a esta tierra, y también habla del fin del siglo. Habla otro suceso, y los discípulos ellos se preocuparon por indagar, por investigar, por escudriñar, y fueron a la fuente, a la verdadera, no fueron a otros lugares, fueron a la fuente, fueron directamente a Cristo. Eso es lo más importante, fueron ir a Cristo, que allí es la fuente de toda la sabiduría, de todas las respuestas, de todo allí, toda persona que tenga una duda, que tenga una interrogante, que tenga allí cualquier cosa en la mente que no entienda, una confusión, debe de ir a Jesús, a más nadie, porque Él es el que da las respuestas claras, afirmativas, gloria al Señor. Y vemos allí que el Señor les habló
claramente, y en el mismo versículo, en el 4, y respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe. Y ahí empieza, gloria a Dios. Entonces podemos analizar aquí, por ejemplo, el discurso en el monte. Esto sucedió específicamente en el monte de los Olivos. El discurso de Jesús fue en ese lugar, en el monte de los Olivos. Dice, la profecía de Jesús fue primordialmente a una pregunta, a la pregunta de los discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cristo le dio, número uno, unas señales generales. El Señor, hay señales generales de la historia del mundo hasta los últimos días. Gloria al Señor. Segundo, señales especiales que indican los días finales del mundo, que tiene que ver con la gran tribulación. 3, la advertencia a los santos, que se tiene que ver con qué ocurre en su venida triunfante, con poder y gran gloria. Aquí el 4, punto número 4, advertencia a lo del Señor. Ya estaba mirando, la gran tribulación, la parte 5, a los creyentes que viven antes de la tribulación, o sea, hablando de los creyentes, gloria al Señor, que antes de la tribulación para que esté espiritualmente preparado para el momento inesperado y no lo agarre de allí, como quien dice, desprevenido, gloria al Señor. Lo agarre allí, no lo agarre desconcertado, no sea desconocido, no desconozca también la venida del Señor Jesucristo. Y allí podemos analizar bien, Señor, hay mucha gente que vive muy despreocupada, muy desorientada, muy confundida, bien, Señor. Pero Dios quiere aclararle sus dudas, sus interrogantes, gloria al Señor. Dios bendiga al hermano Darío, hermana Diana, gloria al Señor. Dios siga diciendo a cada hermano, a veces se le olvida los nombres de las personas, pero le van llegando poco a poco. Y de todas usted allí, gloria al Señor, usted mismo, Dios lo tiene a usted en cuenta, lo más importante. No es tanto interesante que yo lo tenga en cuenta a usted, pero Dios usted lo tiene en cuenta. Como usted me tiene en cuenta a mí, porque usted me está viendo, vive el Señor. Y podemos analizar aquí, gloria al Señor, esto es histórico, esto es profético, esto es algo allí que tiene que ver también con escatológico, gloria al Señor, lo que estudia, la ciencia que estudia el porvenir, lo que estudia allí los acontecimientos finales, los últimos días, los últimos momentos, gloria al Señor, porque estamos viviendo el tema en esta preciosa tarde. 7 señales, gloria al Señor, 7 señales que confirman que 7 señales que confirman que ya el tiempo ya no es más, vive el Señor. Que ya el tiempo, allí vive el Señor, que ya el tiempo ya no es más. Eso es lo que allí podemos analizar, gloria al Señor. 7 señales proféticas, ¿ven? 7 señales proféticas que allí confirman, gloria al Señor, que ya el tiempo ya no es más. Que el tiempo ya no es más. Gloria al Señor. Usted preguntará, pero el tiempo, el mundo sigue, el mundo continúa. Sí, Señor, así es. Vive Cristo para siempre, pero estamos hablando de un tiempo determinado, no un tiempo indeterminado, que va a vivir el tiempo allí, el Señor, los años, sino un tiempo de allí con un fin. Por eso el Señor habló de una fecha específica, el Señor con un fin. Pero allí vemos por la palabra que no registra un día, una hora, un momento, pero coloca señales proféticas que van confirmando que ya estamos viviendo los últimos días de la historia de la raza humana en esta tierra. Gloria al Señor. Podemos analizar y podemos allí ir empezando, gloria al Señor, con la primera señal. Por ejemplo, aquí vive Cristo para siempre. Así le preguntaron los discípulos al Señor Jesucristo, y éste le respondió dándole las siguientes señales de los días del fin. ¿Ve? El Señor dándole las siguientes informaciones que ellos querían saber. Ellos querían saber acerca del fin del mundo, querían saber acerca del fin del siglo, querían entender, porque a ellos para ese tiempo ya había una preocupación, había algo que los preocupaba, y uno era la segunda venida. ¿Cuándo será tu venida? Jesús todavía estaba con ellos. Y lo otro era, gloria al Señor, el fin del siglo. A ellos les preocupaba y ellos querían saber con una exactitud. Pero el Señor allí no les dio, allí vive el Señor para siempre, en el año tal, no.
pero les dio fe, no les dio fecha, pero les dio allí señales que van confirmando, pues el Señor, que cada momento, cada etapa que el mundo, la gente va pasando, cada año que se va yendo, es un día menos que le va quedando a esta tierra, vive el Señor. Y eso allí respondió, y comprendemos por la palabra, y podemos analizar la primera señal. La primera señal, hermano, vive el Señor para siempre, tiene que ver, gloria al Señor, con la señal, la primera, señales religiosas, es la primera que allí encabeza, porque en el capítulo 24, versículo 3 al 8, ahí está, eso está cumplido. Todo eso que el Señor Jesucristo allí habló está cumplido. Todo lo que el Señor Jesús le habló a los discípulos, porque esa palabra fue directamente en ese momento a los discípulos que estaban en ese momento en el Monte de los Olivos. Ahí se le habló a ellos directamente y ellos captaron. Pero esa palabra que Jesús le habló a ellos, esa palabra ya allí se cumplió. Gloria al Señor, del capítulo 24 al 5 al 8. Vemos que ya eso allí, ese escenario, todo aquello, eso fue cumplido. Gloria al Señor. Y la señal que allí comienza hablando, la primera señal, allí vemos, son 7 señales proféticas. Gloria al Señor. La primera es señales religiosas. Dice, habrá muchos engañadores, falsos profetas, haciendo milagros por medio de la magia, dando mensajes fraudulentos a nombre del Espíritu Santo, apostasía, ateísmo, ecumenismo sin Cristo. Eso es lo que se mira, bien el Señor. Esa es la primera señal, que es la primera señal, ve el Señor, la señal religiosa. Gloria al Señor. Hoy podemos analizar, usted se puede analizar cuántas señales religiosas aparecen: falsos cristos, predicadores, falsos maestros, obreros fraudulentos, vive el Señor para siempre. Eso es lo que hoy se ve. Por ejemplo, en un tiempo se hablaba de un tal William Soto Santiago, que hablaba y promocionaba la piedra angular allí en aquellos lugares. La única piedra angular que yo conozco por la Biblia es el Señor Jesucristo, pero allí se proclamaba, allí aquel hombre, y aquella era una enseñanza, y es una enseñanza falsa y mentirosa, gloria al Señor. Pero William Soto Santiago se proclamaba como la piedra angular, gloria al Señor. Eso allí lo vemos, por ejemplo, engañadores y falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta, que es una profecía. Una profecía es algo que se habla hacia el tiempo, hacia el futuro, vive el Señor. Hay profecías con fechas, fechadas, y hay profecías que se lanzaron, por ejemplo, la fecha, por ejemplo, cuando se profetizó acerca que venía un Mesías. Muchas profecías hablaron, se hablaba mucho, un Mesías, un Cristo, y iba a venir a la tierra, y eso se cumplió. Lo habló Isaías, lo hablaron los profetas mayores, pero más que profetizó y miró y dio el nombre, que le dio el nombre Príncipe de Paz, fue Isaías hablando de Cristo. Esos son profecías, son profetas, está el profeta y está la profecía. Y el hombre allí, lo vemos allí, por ejemplo, falsos profetas, viento para siempre, como en los tiempos de Ezequiel, en los tiempos de Jeremías, hubieron profetas que le profetizan mentira al pueblo. Y decían, así de Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada, vive el Señor. Eso es una profecía, hablar en el nombre de Dios, tomar el nombre de Dios y hablar en el nombre de Dios, como si Dios hablara a través de esa persona, y la persona, el oyente que está allí piensa, como no hay un discernimiento, como no hay una claridad, gloria al Señor, la persona piensa que es Dios que le está hablando y cree aquello, vive el Señor para siempre. Pero también hay una advertencia que dice que la profecía que habla tal profeta no se cumple, no es de Dios, no hay que temerle, porque no fue Dios que habló, porque usted escucha, así me dice Dios, Dios me habló, vive el Señor para siempre, Dios me dijo, así dice Jehová. Usted escucha siempre, eso es algo como algo de moda que está hoy en día. Entonces eso se ve, y se ven engañadores y falsos profetas. Lo vieron en el tiempo profetizando paz, por ejemplo, y cuando Jeremías le profetizaban, cuando el pueblo de Judá estuvo cautivo en Babilonia 70 años, allí se levantaron bastantes falsos de esos profetas, ¿y sabe por qué se levantaron? Porque esa gente estaba en el secreto con Dios. Ese es el problema. Cuando usted no está en el secreto con Dios, Dios a usted no puede revelarle nada, porque anda en la carne, anda en las emociones, solamente por el instinto carnal, y Dios no trabaja con ese tipo de personas, vive el Señor. Entonces crean allí su propia escuela de profecías falsas y de fraudulentos,
y a la vez se convierte en magia y magos y de todo, se consigue de todo. Hay pastores magos, pastores que son allí que trabajan con el ocultismo, vive el Señor para siempre, trabajan con la regresión, con el mentalismo, con la adivinación, vive el Señor para siempre, con encantamiento, vive el Señor para siempre. Eso allí, eso se ve hoy en día, gloria al Señor, y eso es parte de lo que hoy se está viendo, de lo que tiene que ver con las señales religiosas, que eso es lo que se ve hoy en día, gloria al Señor para siempre. Y vemos por la palabra que esa gente hablaban y profetizaban allí mentira, engaño. Cuando ya no habla Dios, entonces hablan ellos. Y ellos pueden hablar y decir cuantas cosas quieran hablar. El problema es que se cumple lo que dice. Porque si no fue Dios que habló, no se va a cumplir nunca. Gloria al Señor para siempre. Ahí se conoce uno lo que es un profeta falso. Y ahí uno difiere de un profeta falso, un profeta mentiroso. Siempre, claro, está el profeta verdadero, que es de Dios, el que Dios allí ha autorizado, el Señor, y el que Dios habla a través de él. Como por ejemplo, otro ejemplo que viene a mi mente, a veces le dijo, la cantidad de profetas hablaban y decían que fueran a Ramo de Galaad y a conquistar, y los tiempos de Micaías, y habían 400 que le profetizaban bien a aquel hombre, y el rey le gustaba oír aquellos, pero eran puros profetas falsos, puros fraudulentos. Le gustaba allí el dinero, gloria al Señor, era pura mentira. Pero al rey le gustaba eso. Pero entre eso hay un profeta, se destacaba uno solo. Siempre el hombre de Dios, siempre, por la mayoría siempre está, siempre lo rechazan, a veces se discrimina allí porque no les cuadra, no les gusta, no les fascina. Pero lo importante es que no les fascine, no les guste. Lo importante es que le guste a Dios y que hable lo que Dios le manda hablar, no hablar lo que eras, ni hablar allí lo que se le venga a la cabeza, hablar lo que Dios le coloca. Gloria al Señor. Y vemos allí que en los tiempos de Miqueas, él le dijo, y él salió y le dijo que vive Jehová en cuya presencia estoy. Que gloria al Señor, él dijo, vengo, a este hombre denle allí pan de angustia y agua de congoja, y vamos allá a tomar, a hacer allí en aquel lugar. Y este hombre dijo, si vuelves en paz, gloria al Señor, Jehová no ha hablado, vive el Señor para siempre. Eso lo dijo, allí esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando a través de Micaías. Y esos hombres como Micaías hacen falta hoy en día. Hacen falta en Colombia. Hacen falta aquí en Venezuela. Hacen falta en Europa, en Estados Unidos y en el Caribe y en el África. Hombres como Micaías que no le importan, que aunque se le revele el diablo y se le manifieste como sea, gloria al Señor, y el diablo está vencido en el nombre del Señor. Hombres como eso, que no importa las amenazas, lo que sea, como Micaías. Y vemos allí que Micaías dijo, si vuelves, gloria al Señor, Jehová no ha hablado. Es lo que le dijo allí. O sea, no fue Dios que habló, pero si fue Dios que habló, no vuelve más. Y así sucedió. Aquel hombre salió, lo encerraron, y el Señor, pero allá en aquel lugar murió. Eso es un profeta, eso es un profeta verdadero. Habían 400 que hablaban mentira y engaño y eran fraudulentos, religiosos, y es una señal peligrosa de estos últimos tiempos. Y ahorita hay como arroz partido. Gloria al Señor. Se consiguen como la grama, por donde quiera. Y una fiebre delirante de profetas. Oye, no, todo es profeta. Todo es puro profetas, bien el Señor. Pero realmente de Dios ahí no hay nada. Gloria al Señor. Y ese es el peligro. Pero eso es normal. Eso tiene que haber, porque el Señor Jesucristo habló de ese engaño. Y esas son señales religiosas, como ese señor William Soto Santiago de la Piedra Angular. Después se manifestó otro que salió diciendo, el Señor para siempre. El amigo allí, el señor puertorriqueño, por cierto, vive Cristo para siempre. El señor allí que antes decía que él era Cristo, hasta estuvo una vez en Colombia. Gloria al Señor, gloria a Dios para siempre. Él decía que él era Cristo y que el mismo propio Jesucristo le quedaba de este tamaño. El hombre se marcaba allí y los seguidores marcaban con los 3.6, gloria al Señor, y allí aprobaba cantidades de alcaloides y cosas raras. O sea, un hombre de esa calaña, un hombre, y él se proclamaba decir que él era Jesucristo, gloria al Señor, Jesús de Miranda, el falso Cristo, el falso Mesías. Y uno ve allí por la televisión la cantidad, los medios de comunicaciones, cómo se avolcan allí, ve el Señor, cómo
le adoran, cómo le rinden pleitesía cuando entra un ser de eso. Al mismo Cristo, por eso dice, al mismo Cristo lo rechazaron, pero a este lo aclamaron. Gloria al Señor, mira la diferencia. Este se da la gloria a sí mismo, gloria al Señor, y a Cristo le da la gloria a Dios. El profeta de Dios le da la gloria a Dios y nunca admite que le den la gloria a él. Esa es una señal muy importante, la humildad. Y este hombre, por donde pasaba y llegaba, toda la gente cantándole, adorándole, alabándole, diciéndole que el papito, que muchas palabras que ni siquiera se le dicen al propio Dios, al Dios verdadero, y se lo dicen a un ser pecaminoso, falso y mentiroso. Eso lo ve uno, eso es lo que ve, pero eso es señales religiosas, que eso es lo que está viendo, gloria al Señor. Y eso fue con el amigo Jesús de Miranda, vive el Señor para siempre. Eso él se declaró que él era Jesucristo en persona, que lo que Cristo no podía hacer, él lo hacía, y que no tiene nada que ver, que se colocaban los 3-6 como un gobierno, un número de bendición, de libertad y muchas cosas, mucha falsedad, mucha mentira, engaño, pero la gente le gusta creer eso, y lamentable que otras personas de iglesias de sana doctrina, bendito sea Dios, recurrieron porque tienen un impacto, tienen una influencia diabólica, tienen una influencia demoníaca, y el que no está bien fundamentado en la roca, que es en el verdadero Jesucristo, gloria al Señor, es arrastrado por ese tipo de cosas, por esa apostasía, gloria al Señor para siempre. Pero eso es lo que se ve. Después ya no dijo que era Jesucristo, que él se declaró anticristo. Entonces anti significa contra. Entonces ya fue contra Cristo, gloria al Señor. Entonces usted analiza la confusión, la mentira. Que hombre enseñaba, decía que el pecado no existe, el diablo no existe, la maldad no existe, que solamente era problema de la carne, solamente que la gente le diera con la carne, que él estaba allí, que no tenía nada que ver con pecado, porque el pecado no existe, el diablo no existe, ese tipo de cosas. Eso lo enseñó ese hombre, eso se difundió, y mucha gente, y ese veneno, ese tóxico, todavía algunos creen en esa mentira, lo enseñó y se apoyan en textos aislados, y le hacen ver a aquella persona que no tiene una facilidad y no tiene un buen conocimiento en la palabra, le pueden torcer y le pueden hacer retroceder y confundir, y eso es lo que hace esos fraudulentos, es lo que hacen esa mentira, esos profetas falsos, es lo que hacen, hacer que una persona que tenga una sana doctrina, meterle una zancadita y tumbarlo, y el Señor para siempre. Pero con los hombres de Dios, cuando un hombre está bien parado y bien fundamentado, puede venir lo que venga, por el Señor para siempre, y no lo va a mover nada, ningún viento falso de ninguna doctrina diabólica y satánica. Y el Señor, ni William Soto Santiago, ni Jesús de Miranda, ni otro, ni el Cristo de los pobres, como se apareció en Rusia, un Cristo, allí un hombre vestido de blanco con la cabellera larga y andando con una vestidura blanca, andando, haciendo cosas. Allí en Rusia apareció eso, el Cristo de los pobres, el Cristo negro, y el Señor, y mucha gente tomando, como también a la gente le gusta ese tipo de cosas, ese tipo de gloria, ese tipo de atributos que se le dan a esa personalidad, y el Señor para siempre. Pero no se preocupe, hermano, eso está dentro de la profecía, tiene que suceder. Cristo claramente habló, y nosotros a veces nos alarmamos, nos asombramos, y el Señor para siempre, pero Cristo habló claramente, habló con especificaciones precisas y concisas de que eso iba a suceder. El Señor, esa es una señal, las señales religiosas. Y el Señor, un ecumenismo, el Señor, ateísmo, porque entre ese grupo hay gente atea, hay agnotismo, hay incrédulos, gente de esa misma, en ese grupo hay de todo eso, por el Señor para siempre. El ecumenismo, ¿usted sabe qué es el ecumenismo? La palabra ecuménica significa unidad, es la unidad de todas las religiones mundiales, es donde se va a unir todo, donde se va a unir la falsedad, la mentira, el engaño, el error y la verdad, y todo es una sola. Somos una sola iglesia, somos uno en Cristo, el Señor. Pero eso no es la unidad que Cristo habló en el libro de San Juan 17:1, donde el Señor Jesús oró por la unidad. Allí vemos una unidad que ayer aclamaba él al Padre y le decía que los discípulos, que los creyentes, los seguidores fueran uno, así como tú y yo somos uno. Esa unidad es la que se está llevando a cabo, es la que en esa unidad que nosotros tenemos que estar, no en esta unidad de los religiosos, de la religiosidad. Eso es lo que significa la palabra ecumenismo. El Papa fallecido, Juan Pablo II, hizo bastante hincapié sobre ese tipo de ecumenismo. Ese ecumenismo, eso es lo que significa, una unidad
el Señor, para unirse todo, que todo sea una sola doctrina, un solo gobierno, una sola religión mundial, y usted sabe para dónde va buscando aquello, vive el Señor. Y entre eso se consiguen, hay, por ejemplo, la gente que trabajan con la magia, que trabajan con la regresión mental, que llevan a las personas aún estando en el vientre, hacer unas ridiculeces allí, como si estuvieran allí tomándose su tetero, unas personas de edad avanzada, haciendo un poco de cosas. Eso lo que hace, es lo que se ve, tratando de ellos impactar, asombrar. Pero ¿sabe una cosa? El Evangelio claro de Cristo es específico y no tiene que ser tanta cosa. El Evangelio es claro y específico, bien el Señor, y es puro y es bien centrado y tiene su buen fundamento, su buen basamento, y está en Dios y en su palabra, y ahí no lo mueve nada, ningún ateísmo, ninguna religiosidad, ninguna nada, gloria al Señor. Y nosotros como creyentes, iglesia fundada en Cristo, estamos bien fundamentados en esa palabra verdadera. Vive el Señor para siempre. La segunda señal tiene que ver, la segunda señal tiene que ver con la señal política, y tiene que ver con guerra, revoluciones, gloria al Señor, agitaciones, secuestros, crímenes, violencia y materialismo y destrucción. Gloria al Señor. Esa es la segunda señal, es la señal política. Vamos con la segunda, y el Señor, la señal política. ¿Y qué usted mira hoy? Guerra. ¿Y qué más? Revoluciones. Gloria al Señor. Se habla de tantas cosas. La revolución. Hubo la revolución francesa, la revolución de allí, gloria al Señor, en lo tiene que ver con una revuelta. Allí, gloria al Señor. Vemos allí, es un cambio también de sociedad, es lo que quiere decir revolución, el Señor, pero vemos como eso que ha hecho, no ha hecho nada, no ha tenido ningún beneficio, destrucción, violencia y cantidades de destrucciones, es lo que hace, y lo que hoy vemos, y vemos allí, el Señor, la guerra. Hoy está en guerra desde el padre de familia, desde ahí comenzando allí, está en guerra desde el padre de familia, en la sociedad, en el hogar, en el conjunto residencial, en el urbanismo, está en guerra hasta el presidente de la República, está ahí en guerra, y lo que se escucha es guerra y rumores de guerra, movimientos de tanques, movimiento maravilloso Dios, guerra y rumores. Está la guerra y está el rumor, y hoy se está viendo guerra con este país, guerra con el otro, aquello, lo otro, se está moviendo. Movilizando tanques, movilizando aviones supersónicos, aviones invisibles casi, gloria al Señor, barcos, buques de guerra, y fabricando el aparataje de la industria allí, ve el Señor, creando la forma, guerra, la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, vive el Señor, la bomba, la guerra de armas de destrucción masivas, vive el Señor para siempre. Y eso está dentro de esos planteamientos, pero eso es una señal. Y uno no puede equivocarse, ni puede cerrar los ojos, ni hacerse la vista gorda, porque eso es la señal número 2 de la guerra, es la señal que vemos hoy en día, hoy en estos países, gloria al Señor para siempre, la guerra biológica, que es muy parecido a esta epidemia que hoy se está moviendo en el mundo, de ese COVID-19, el coronavirus, que le colocaron coronavirus, gloria al Señor para siempre, porque dicen que es como que la pandemia, que ya cuando sale de un país, se va extendido ya por un continente y por otros continentes, y según ya los expertos han encontrado otro que es 6, antes eran 5, apareció otro, ya cuando se abarca los 6 continentes, gloria al Señor, ya no es solamente un virus o una peste o una epidemia en un país, gloria al Señor, donde haya empezado, sino ya se le da el nombre de pandemia, porque se habla de expandirse, se está expandiendo, y eso está entre las señales, allí vive el Señor para siempre. Y eso vemos allí vive el Señor para siempre, ve el Señor, esa situación de arma, gloria al Señor, eso es lo que ha hecho, destrucción, muerte, es lo que se ve, gloria al Señor para siempre. Pero nosotros hoy creemos por la palabra que ningún coronamiento, solamente la corona se le da a Cristo de la gloria. Coronamos la vida, no coronamos la muerte. La muerte se va en el nombre de Jesús y se va de los países donde tenga que ser arrancada, triturada y sacada ese demonio de muerte, porque no es otra cosa más, no le puede decir otro nombre. Vive el Señor para siempre. Y vemos eso, vemos esa guerra. Guerra es la enemiga de la paz. Violencia. Violencia, entre eso está el Señor, la guerra. Está, por ejemplo, vemos como la violencia. Vemos como la violencia está desatada. Vemos gente violenta, corazones violentos.
como lo vuelvo y lo repito hoy, como ese indigente que la gente llama, lo que llama la gente del mundo. Nosotros no podemos allí comparar a los seres humanos porque son seres humanos, son creación de Dios. Los seres humanos le dan ese calificativo a las otras personas, desechable. Fíjese este término como desecho, desechable. Bien, Señor, Dios no desecha a nadie, siendo el Dios que lo hizo. A ese que usted llama desechable, Dios lo creó a imagen y conforme a su semejanza. Y ese hombre es una persona, una mujer, que hoy el diablo lo haya agarrado, lo tenga encadenado, atrapado en eso, en esa condición, ese vicio es diferente. Y está aquel hombre vicioso, indigente, ahí en la calle, y llegan estos encapuchados, le dan allí palo, le dan peinilla y todo eso. Ese hombre como se lamentaba ese hombre, eso a uno le da coraje, no le da cosa ver una situación de esa. Dios mío, ¿cómo está el mundo? Eso es lo que dice aquí, pero eso es parte de lo que estamos viendo. La número 2, señales políticas, eso está entre eso, guerra, revoluciones, vemos agitaciones, ve cómo está agitado, los países están agitados como el agua. Usted sabe que es agitado, el agua moviéndose, se está agitándose, así están las naciones de los países, protestan, quemas de caucho, quemas de carro, quemas de negocios, vive el Señor tumbando estatuas por diferentes lugares, haciendo estrago, haciéndole daño a otras personas. Vive el Señor. La iglesia de Cristo hace la diferencia en medio de un mundo como está, vive el Señor, un mundo como anda ciego, creyendo que esa es la verdad, así que hay que hacer, vive el Señor. Entonces se van a los extremos, y el daño a quién se lo hacen. Bien, Señor, si queman un carro, el daño a quién se lo hacen. Queman un negocio, el daño a quién se lo hacen. Toman una iglesia, el daño a quién se lo hace. A la misma, al patrimonio. Maravilloso Señor, pero enceguecido por el diablo, dañando y tirando piedra. Pero eso es parte de allí, señales políticas, agitación, y agitaciones y agitadores. Y está lo que vemos como anarquía, que es lo que está viéndose, tratando de implementar eso. Y lo hemos visto en los Estados Unidos, casi en todos los 50 y pico estados de Estados Unidos está esa agitación, esa anarquía, pues, por el racismo. El Señor no es un racismo social, sino un racismo por color de la piel. Vive el Señor para siempre. Eso es parte también de esa situación. Y eso se mira hoy en día, cómo se desprecia, cómo se desecha, uno de un color, otro de este otro color. No, aún es tanto así que ha llegado la gravedad que no ha podido salir eso del corazón de aquellas personas, que aún hay iglesias para negro y para blanco. Pero Dios tanto ama al blanco como al negro, vive el Señor. Y eso es parte de lo que hoy en día, de lo que está viendo hoy en día. Y esa señal es las señales políticas, la violencia. El Señor, entre eso vemos como un hombre abusa de mujeres, como daña a mujeres, como aquel hombre, como decía el monstruo, como ese monstruo, no el monstruo de esa persona, sino el monstruo por dentro que tiene, cómo destruye, cómo dañaba a aquella señora, a aquellas personas. Esos monstruos están y eso es violencia, y eso está dentro de la profecía. Ve el Señor, que hoy se ve, que no le importa abusar de una señora de 78 años, que no solamente puede ser ni siquiera la abuela de ese hombre, sino puede ser la tatarabuela de ese hombre, pero no le importa nada. ¿Sabe por qué? Porque eso está dentro, tanto de agitación como violencia y guerra, y revolución y mentira. Ve el Señor, ese hombre, esos daños, y lo entrevistan, y como decía el periodista, no, como sin nada, no tiene ningún remordimiento, ningún cargo de conciencia, habiendo matado a dos ancianas de esa, y sobrevivieron 2 porque Dios permitió, y el Señor para siempre. Vemos cómo es aquella mujer detective, cómo se infiltró y cómo pudo agarrar a aquel hombre que abusó como de 13 mujeres y jóvenes, y hasta una niña adolescente de 12 años, y le pregunta y dice que no, que no acepta, no admite. Pero eso es parte de eso, esas señales, que eso uno se asombra, y a veces vive el Señor para siempre, uno ve las cosas, ve el Señor como el mundo se está desintegrándose y deteriorándose totalmente la parte moral, ve el Señor, pero ese es otro tema, ve el Señor para siempre. Y eso vemos allí, esa situación, y lo bravo y lo triste de esto es que esos monstruos, ve el Señor, que tiene por dentro, esa bestia que carga interior, no le permite reconocer ni siquiera nada. Lo triste es una cosa, y le digo a la audiencia, a través de las redes sociales, el Señor, lo triste es que cuando la conciencia se le despierte, va a ser bien, ojalá sea temprano y no sea demasiado tarde, porque la conciencia después no va a tener paz ni con su propia persona, bien Señor, por semejantes cosas, atrocidades y muchísimas cosas más. Esa es la señal
el Señor, señales políticas. La tercera, señales físicas. Tiene que ver con qué. ¿Cuáles son las señales físicas? Tiene que ver con terremotos cada vez más frecuentes y más intensos. Dice, maremotos con millones de personas afectadas, desastres del Señor y prodigios en el cielo. Allí eso es lo que podemos analizar. Ese del Señor, señales físicas. Sería la número 3, señales físicas. Tiene que ver con terremotos. Ayer miramos, mi Señor, ese temblor de 7.5 allí en la escala de Richter. Bendito sea Dios, en el país de México. El Señor como allí empezó, siempre está, y en las réplicas y aquellas cosas, podemos mirar el Señor para siempre, la situación que se está viendo, el Señor, la falla de San Andrés, los grandes geólogos, los expertos, un gran geólogo norteamericano decía que ahí se miraba el mapa por donde como las placas tectónicas, y allí donde la Tierra, allí lo que es México, Norteamérica y esta parte de acá de lo que es Sudamérica, toda esa línea, el Señor para siempre, el efecto que eso puede ocurrir, que se pensaba que ya eso iba para tsunami, lo de ayer, en un momento, en medio de una pandemia, en medio de una situación como la que está viviendo, un COVID-19, y la gente allí, como las aguas se venían de esos edificios, la tierra temblando, y el Señor para siempre, hay preocupación, hay alarma, hay zozobra, hay miedo, hay terremotos, y el Señor, la tierra se abre, la tierra se parte, y el Señor para siempre, vive el Señor, pero eso está dentro de señales físicas, vive el Señor, que tienen que cumplirse, pero ya usted las ve cumplidas ya, vive el Señor, y son señales antes del retorno de Cristo a la tierra, señales antes del fin, señales antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, vive el Señor. Estas señales ya, hoy usted la está viendo, cumplida allí en su Biblia. Usted puede llevar un orden en su Biblia, de analizar si es así o no es así. Usted debe analizar, vive el Señor para siempre, analizar si es así o no. Usted lleva un orden, usted tiene toda libertad para aceptar o para no aceptar, vive el Señor. Y el orden que se lleva, y Mateo 24, puede leer todo y usted encuentra si eso es así o no es así. Y puede ser una comparación, usted puede hacer un análisis. Usted puede creer todo lo que... Usted no puede creer en el hombre, eso se lo digo. No crea tampoco en los evangélicos, crea en el evangelio, crea en Cristo. Porque ese es el problema ya, es que no creo en los evangélicos. Los evangélicos es una pura mentira, puro engaño, puro terror, puro miedo, pura... No, nosotros le decimos a usted la verdad, no porque la tengamos nosotros. La verdad, gloria al Señor, la tiene Dios en su palabra. Nosotros lo que hacemos es hablarla. Y nosotros nos adaptamos y vivimos esta palabra, gloria al Señor, de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Y la predicamos porque Dios nos permite predicarla. Y usted también el día de mañana puede ser un gran predicador de la palabra. A usted Dios le está hablando y está mostrándole. Deje que Dios le hable a su mente y a su corazón. Y vemos allí el Señor, por ejemplo, la tierra temblando cada 5 segundos, cada 5 minutos, cada hora. La tierra tiembla, como le estaba explicando ese gran geólogo norteamericano allí, el Señor. El geólogo que tiene que ver que trabaja con la tierra, con las piedras, que tiene que ver con la parte sísmica, con la parte de temblores, de terremotos, con la placa tectónica, con la parte de sismología. El Señor tiene que ver con todo, con terremotos, con temblores, con maremotos, con tsunamis. Todo eso porque eso se mueve, eso está en la tierra, y eso se está moviendo cada día, cada momento. Y lo que se espera en cada momento es que la tierra se parta en dos, como terremotos que han habido, por ejemplo, el Señor, como en Haití, hubo un terremoto que casi acaba Haití. Ustedes se dan de cuenta, el 90% de Haití casi lo destroza el terremoto que hubo. Ustedes saben en qué año fue. De eso hubo masacre, hubo destrucción, el Señor para siempre. En Ruanda hubo una situación fuerte, hace muchos años también, hace tampoco tanto. Vemos allí, el Señor. En Haití, el 90% de la infraestructura, el Señor para siempre, fue derribada. ¿Quién lo hizo? Terremoto, el Señor. En Ecuador, en Chile, en todos lugares han habido temblores, ha habido situaciones fuertes. Gloria al Señor para siempre. El Nevado de Ruiz en Colombia. Eso no fue un terremoto, pero fue un volcán, porque que todo está dentro, todo tiene allí está todo conectado. Todo tiene su conexión, porque todo está en la tierra. Y aquí tiene que ver con todas esas cosas. Gloria al Señor, y hoy vamos viendo esos señales, eso tiene que ver con las señales físicas. Y eso tendríamos que las señales físicas. Gloria al Señor, es la número allí 3, las señales físicas. El Señor para siempre, vemos cómo ese terremoto casi acaba Haití,
lo arrasa por completo. La infraestructura haitiana no aguantó, es que ningún país puede aguantar una cosa de esa. Han pasado terremotos, por ejemplo, por lugares como en China, la situación que hubo en Japón. Los japoneses en una ocasión decían que tenían una gran, allí, como decir, una gran contención, que según no podía el agua, y cuando hubo aquel momento, el agua, aquello que hubo, y a la vez fue un tsunami, se llevó todo por delante, porque la naturaleza está sujeta a Dios, no Dios a la naturaleza, gloria al Señor. Y vemos lo que pasó en Japón, también ustedes lo vieron. Vemos también lo que pasó, por ejemplo, en Indonesia, algunos años, que también hubo semejante catástrofe terrible, como el mar, y eso fue tsunami, y maremoto es el temblor en el agua, y sacudió, y las olas pasaban más de 15 metros de altura. Allí la gente que había en las playas fueron arrasadas, bien el Señor, por maremotos y por tsunamis, bien el Señor. Y eso está dentro de esa palabra, el Señor, de las señales físicas, gloria al Señor, que hoy en día, que está dentro de Mateo 24, versículo, gloria al Señor, del 4 para abajo, bien el Señor. Y podemos analizar allí, bien el Señor, para siempre. Todo eso, lo que hoy vemos, está analizando, usted haciendo un análisis muy minuciosamente, detalladamente. También aquí en Venezuela también hubieron unos terremotos atrás, muchos años atrás. Y lo más reciente, que tampoco es tan reciente, cuando se vino abajo allí Vargas, que ustedes vieron allí, el mundo miró la destrucción, creo que fue en el año 1999, que aquello fue una destrucción terrible, aquella cosa. Se vino abajo y destruyó todo aquella, la jungla y todo. Vargas fue allí arrasado, más, creo que, no sé, pues la cifra exacta, más de 50,000 muertos, no sé, totalmente, el Señor para siempre, pero me refiero que hubo también allí desastres, bien Señor. En Turquía hubieron también, o sea, había grandes terremotos, han sacudido, pero van a haber otros grandes terremotos que todavía no han venido a la tierra, como la falla de San Andrés, como el cinturón de fuego, bien Señor, como el hoyo negro, muchas cosas, hay muchas cosas que pueden suceder, bien Señor, para siempre. Y ese gran hombre, muy respetado y conocido por toda aquella gente, ese gran geólogo, ya se dice que ya han profetizado y se ha profetizado, y el Señor para siempre, de la tendencia de que San Francisco va a desaparecer, porque va a afectar tanto aquello que va a hacer el impacto tan terrible, que va a ser algo tan fuerte, el Señor, que no va a quedar allí edificios, nada que quede en pies. El Señor va a ser destruido, arrasado completamente. Eso ya lo han dicho grandes hombres y gente que no son sino expertos, estudiosos y profesionales de la ciencia. Y eso habla de todo eso. Los detalles se van viendo, se maravilloso Dios. Y por lo que se está viendo, el Señor, lo de ayer, lo de México, y lo que se está viendo y la falla que está allí, y tiene que ver con esa parte, el Señor, por donde va a pasar eso, esa línea, todo tiene que ver con aquello, el Señor, porque todo está muy bien coordenado. Y Dios lleva las cosas en su debido momento. Que no haya pasado nada hasta este momento, hasta este día, algo más catastrófico, vive el Señor, como lo del COVID-19, que es una catástrofe mundial, pero es algo, pero es una epidemia, o algunos dicen que ya no es epidemia, sino que es una bacteria, bueno, sea lo que sea, es un demonio de muerte que el Señor reprenda. Y el Señor lo corte con su poder. Pero imagine usted allí, gloria al Señor, usted pensando, hermano, usted amigo, una catástrofe de esa índole, el Señor para siempre vive, la situación es fuerte, la gente con esto no haya que hacer. Y allí en México ayer, con un toque, la tierra tiembla, no más que Dios mire, la tierra tiembla, la tierra se derrite, nada más con la presencia de Dios. Ahora, cuando los juicios de Dios, por eso algunos se preguntan, ¿esto será apocalíptico? Estamos viviendo los tiempos apocalípticos. ¿Esto será que esto ya es apocalipsis? Algunas personas que, porque han escuchado, han leído la Biblia y se han metido algunos con apocalipsis, dicen, no, me da terror leer ese libro. Es el último libro de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros y ese es el último, bien Señor, el último del libro profético, muy teólogo, muy comprensible, una ventana abierta al futuro, es un libro profético. Allí es donde se ve el acontecimiento, el Señor, todo aquello, y el Señor lo que aún todavía, porque cada cosa tiene su momento. Por eso la palabra del Señor dice que no hará nada Jehová sin que antes le revele a sus siervos los profetas. Eso dice el libro de Amós. O sea, Dios cuando va a hacer algo, lo revela a sus siervos los profetas, o sea, los profetas de Dios, los profetas verdaderos.
Hay profetas que Dios cuenta con ellos y ellos cuentan con Dios. Y es lo importante de esa conexión, porque están en el secreto con Dios. No profetas fraudulentos y mentirosos. Fue el Señor para siempre. Entonces podemos analizar allí por esa palabra y esa cantidad de cosas, esos temblores y esos terremotos que casi ya la gente vive asombrada, se acuesta pensando que la casa se le caiga, que haya una catástrofe. Gloria al Señor en su país, en su pueblo, en su ciudad. Bien, Señor, que las vigas, todo aquello puede ser muy fuerte para el hombre, pero eso no es nada, porque eso tiene que suceder porque está dentro del plan profético de Dios, de que eso significa que ya el tiempo ya no es más. Usted dice, pero ¿cuál tiempo? Bien, Señor, hay mucho tiempo, porque primero viene después, el Señor, viene allí el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es donde Dios levanta la iglesia, nos levanta a nosotros los cristianos. Bien, Señor, para siempre. Y luego viene el tiempo de la gran tribulación, que son 7 años más. Luego viene un periodo que se llama el milenio, el periodo mileniario, el Señor, donde va a vivir 1000 años. Pero lo que me refiero es que la iglesia, el tiempo ya no es más el tiempo de la gracia. Y eso es muy diferente al tiempo de la gracia. Han habido, el Señor, hablamos de dispensaciones. Y han habido hasta este día, el Señor, hasta esta es la número 6. Porque cuando Moisés fue, la dispensación de la ley fue la número 5. Fue la número 5, el Señor, y estamos en la número 6, que es la gracia, que esta es la que ha durado más tiempo, comparado con las otras, comparada con la inocencia, comparada con la conciencia, comparada con el gobierno humano, con el tiempo del Señor de la promesa, con el tiempo de Abraham, y ya vemos el tiempo de la ley con Moisés, y todos han pasado, todos han ido pasando, todos han ido terminando un juicio, todos han ido terminando un juicio, y la gracia, que es esta, la gracia es un don inmerecido, no lo merecíamos. Entonces me estoy refiriendo a que el tiempo ya no es más por lo que estamos viendo, el Señor, por los acontecimientos, el Señor, es el tiempo, el periodo, el Señor, el periodo, la dispensación o las edades de lo que es la gracia. A eso me estoy refiriendo, el Señor, que ya, porque el mundo va a continuar. La gracia tiene un periodo de tiempo prolongando, y Dios ha prolongado ese tiempo, pero también ha prefijado, ha fechado, se lo ha dado revelado, echado de su tiempo, hasta dónde, dándole tiempo al hombre que pueda doblar allí sus rodillas, no ante Baal, no ante los brujos, no ante los demonios, sino Dios. Y eso que Dios está esperando, que la iglesia, y es un mensaje para nosotros como iglesia, que nosotros nos levantemos y dejemos la pereza y el sueño del Señor, y dejar esa cobardía, que muchos cristianos cobardes, y el Señor cobarde, perezoso, no quiere de Dios. Bien, Señor, para siempre hay personas que puestas por el hombre y no por Dios, llamados por el hombre y no por Dios. Por eso las almas, bien, Señor, para siempre. No aman lo que se le da, la gran responsabilidad que tienen. Bien, Señor, para siempre. Son como los sacerdotes católicos, solamente tiene como una responsabilidad a la misa, el ferigrés, y allá si va, y si no también, bien, Señor. Pero un hombre de Dios, un pastor, se preocupa por oveja, porque para eso es un pastor, el Señor, para siempre. Por eso será el nombre de pastor, un apacentador, un mentor, y el que está pendiente de su oveja. Y más cuando hay corderitos, cuando hay gente que no tiene conocimiento, gente que tiene conocimiento de 30 y 40 años, ya es diferente. Y si el diablo los engaña ministerios de 40 y 50 años, no engaña a una persona empezando ayer y empezó hoy. El Señor, y para eso está el pastor, para que lo alimente, para que lo ayude, para que lo sostenga, para que lo oriente. Porque un nuevo convertido, porque yo en el tiempo yo tuve, yo convertido, preguntaba mucho, indagaba mucho respecto a muchas cosas. Me gusta mucho sobre lo que tiene que ver con las 70 semanas de Daniel, lo profético, lo tiene que ver con la parte futurista. El Señor, eso es muy importante, tal día, tal tanto, la época mileniaria, las dos bestias, y el Señor para siempre. Todo eso uno tiene que estar enterado muchas veces para que no lo agarre fuera de base, o una pregunta que a alguien le haga a uno en la calle que esté desorientado. Pero si está más desorientado, usted que está leyendo la Biblia, o alguno que agarra en la Biblia, pasa como la señora que llegó el pastor y aquella señora le sirvió un plato de comida y el pastor se comió su comida allí y luego que se fue y la señora me robó una cuchara, o sea, una cucharilla, y bueno, lo invitó la segunda vez y llegó pastor, y ella pensó hacerle allí la reclamación. Pensaba que yo me le llevó la cucharilla, y el pastor dijo,
permítame, la Biblia. Maravilloso el Señor. Y allí en la Biblia, él comió y le dejó la cucharilla dentro de la Biblia. Y significa que 6 meses sin leer la Biblia. Y ahí estaba. Gloria al Señor. Como el que guardaba los lentes en la Biblia, los tenía perdidos y no la encontraba. No había leído más la Biblia porque los lentes los tenía dentro de la Biblia. Hay gente que tiene la Biblia pero para tenerla. La guarda, no la lee, no la indaga, no pregunta nada. Cristianos así perezosos para leer, para orar, para todo, para ayunar, todo eso. Y eso Dios está alertando, por eso Dios permite cosas, para que uno se ponga a sacudir la mata, para que nos despertemos de ese sueño letardo que el diablo ha provocado, que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor, y eso vemos. Vive el Señor para siempre, y esas señales son señales, sí, señales físicas, tiene que ver allí con la parte física, maravilloso el Señor. Y viene, gloria al Señor, la cuarta señal, las señales científicas. Vive el Señor, vemos la parte física del Señor, tiene que ver con el uranio, el átomo. El Señor será como, dice así, será conmovido. Las explosiones atómicas y viajes espaciales. Y la ciencia se aumentará. Eso lo dijo el... Fíjese eso. Antes el teléfono en casa. El teléfono es máximo. De no hace tantos años atrás. La ciencia Daniel, ¿cuánto no habló eso? Daniel dice, y la ciencia se aumentará, o sea, conocimiento científico. Y el Señor para siempre. Los aviones de ese años, los transportes terrestres, ¿cuáles eran? Hoy, ¿cómo son? Vive el Señor. Si ve cómo la ciencia ha ido evolucionando, aumentando a pasos agigantados. Gloria al Señor. Hoy en día la gente va en un momento al mundo totalmente, pero casi en segundos. Ya hoy vemos eso, los ferrocarriles como son los de ahora, los aviones los de ahora. Gloria al Señor. La telefonía, cuando antes de escuchar de WhatsApp, de Facebook, allí de Instagram, de Messenger, donde se encontraba, donde se escuchaba usted a nombrar eso en los años, y eso no hace, en los años, por ejemplo, los años 60, en los años 50, en los años 30, donde se escuchaba nombrar eso, bien el Señor. Y hoy el profeta Daniel, esa palabra estaba mucho más atrás, y Daniel ya estaba viendo, y él profetizó y dijo, y la ciencia se aumentará. Y eso es lo que está viendo. Transmitir como hoy, a través cuando los predicadores años atrás transmitían un mensaje al mundo, porque aquí me está viendo el mundo en este momento. Los 6 continentes del mundo están allí, arropados por el Facebook, y si lo logra allí, con la ayuda de Dios, colocar esa imagen allí, va ese mensaje a YouTube, pues la otra red social que ayuda a compartir. Eso no, antes no existían esas cosas. Es lo que tiene que antes la iluminación, la luz eléctrica. Antes la luz eléctrica se alumbraba con lámparas, con antorchas, con hachos. Y a donde va hoy en día la iluminación y todo eso. Y esa es la señal científica. Ve el uranio, el átomo, todo aquello, ve el Señor para siempre. Vemos esas explosiones, que sean explosiones allí en la parte espaciales, todo aquello, bombardeando las nubes, todas esas cantidades de cosas que hoy eso se ve. Eso está dentro de la señal. Gloria al Señor, la cuarta. Gloria al Señor para siempre. Y la ciencia aumentará. Los viajes espaciales, a donde el hombre no alcanzó a llegar. Han explorado la Luna, han explorado a Marte, han visto allí a Plutonio, allí han mirado otros planetas a través del telescopio. Ya hay muchas cosas. Se han visto cantidad de cosas por medio de las exploraciones y de los viajes espaciales. Y luego también lo que tiene que ver con la parte, lo que tiene que explorar los mares, allí todo el océano, todo aquello. El Señor, eso es parte de la ciencia, con los aparatos sofisticados que hoy en día hay. Antes no estaba todo eso, pero eso es parte de la profecía, de lo que habla Mateo 24. Maravilloso el Señor Jesucristo para siempre. Ahí vamos aprendiendo y avanzando. Gloria al Señor para siempre, con la ayuda del Señor. Y allí vemos gloria al Señor para siempre, la quinta señal, señales sociales. Gloria al Señor. Vemos las señales sociales que tienen que ver plagas, hambre, odio, robo, atracos, droga, delincuencia y vagancia y rebelión. Puede analizar, haga un análisis, un estudio
Y usted puede hacer una encuesta en su barrio, en su urbanismo, en su urbanización, el conjunto residencial. Cómo usted puede mirar, cómo usted analiza hoy la vagancia, la delincuencia. Gloria al Señor para siempre. Esas son señales sociales. Gloria al Señor, esa es la quinta. Señales sociales. Eso se ve, eso es plaga. Y entre la plaga y el Señor, vemos la plaga del hambre es una plaga. Gloria al Señor. La plaga de la langosta. La plaga de las abejas venenosas. También es conocido como plaga. Y el Señor para siempre. Plagas que hay en los mares, en los ríos, en los océanos. Hay plagas. Hay plagas, y el Señor, en los cultivos. Hay animales que se comen el cultivo. El maíz, el cacao, todo eso. Ya una mata de cacao ya no da lo mismo. Plagas en el café. Plagas en el cafetal. Plagas en los cañas de azúcar. Plagas allí en las uvas, vive el Señor, en las plantas, en el vegetal, eso es plaga. Y también conocido como plaga, también se conoce como enfermedades, vive el Señor, que tiene que ver como esa plaga que ahorita está, esa plaga inmunda que ahorita está haciendo estrago en el mundo, y ha arrodillado al mundo, y ha arrodillado a los países, y ha arrodillado a los presidentes, mandatarios, las grandes potencias, ha arrodillado aquello, porque esa plaga ha cobrado vida. Vive el Señor, a miles, a cientos de miles de personas, la plaga como la plaga del SIDA, la plaga del cáncer, gloria al Señor, la plaga del COVID-19, gloria al Señor para siempre, la plaga allí del ébola, del antra, de la fiebre amarilla, la peste porcina, el H1N1, la peste aviar, todas aquellas cosas, eso es conocido, eso se conoce, vive el Señor para siempre, eso es todo. Oye, y allí vemos la rubiola, la toferina, el sarampión, todo eso son plagas, vive el Señor para siempre, la tuberculosis que mató a miles y la lepra, eso es plaga. El Señor, y eso está dentro de las señales sociales, el Señor, eso está dentro de eso. Y eso hoy te puede hacer un análisis de todo aquello, el Señor, vive el Señor para siempre. Y el hambre azotando a países que la gente no puede trabajar, las empresas están casi todas quebradas, la gente vendiendo sus propiedades, pegarse, tener, porque ya no tienen cómo sostenerse ni ellos mismos, ni los grandes empresarios no pueden sostener para pagar la nómina de pago a los obreros, no pueden seguirle costeando porque ¿de a dónde? Bendito sea Dios, las grandes industrias, las grandes textileras, bien Señor, que no pueden, y eso hoy en día vemos, y eso ¿qué trae? Eso trae hambre, eso es lo que trae es hambre, y el hambre trae, bien Señor para siempre, el hambre trae odio, si la gente hay un odio, y hay un odio como el otro que hablamos hace poco, un odio racial, pero hay un odio infernal, hay un odio demoníaco, y ese odio, hay un odio contra la misma familia, hay un odio diabólico en la vida de la persona, por eso lo trae también la raíz del hambre. Antes se decía que era en África, en Sudán, 8 millones de niños en Sudán amenazados a morir de hambre. Bien el Señor para siempre, como ese rostro, esa imagen de ese niño muriéndose del hambre, clamando, pidiendo, esa madre con su hijo en brazos, uno pequeñito en la mano, suplicando un bocado de pan, ni eso se le puede dar. Eso, la cantidad de migrantes, los miles de millones de migrantes, hace poco se celebró el Día de los Migrantes, eso da tristeza, más creo que fue 80 millones de migrantes en el mundo que se han movilizado, bien Señor, y eso da tristeza, porque ahí se presenta la trata de personas, todo eso, porque la gente, por el hambre, muchas personas, y no es justificado, pero por el hambre la gente atraca, la gente mata, la gente roba, la gente destroza, la gente hace daño. Y justifican eso porque tienen hambre y no va a dejar morir, según ellos dicen, no voy a dejar morir mi hijo de hambre. Pero eso no es, eso ante los ojos de Dios, ni ante la sociedad, ni ante el gobierno, eso es visto como algo bueno. Pero ¿por qué viene eso? Porque eso está dentro de las señales sociales que tenía y tiene y está pasando eso. Gloria al Señor, el hambre azotando a Venezuela. El hambre azotando a Colombia, el hambre azotando a Latinoamérica, bien Señor, y se aproximan días peores, porque ¿qué está dejando, por ejemplo, este COVID-19? La gente puede trabajar, por ejemplo, un esposo y una hermana en Arauca, la hermana Carmen, que es prima, la hermana Carmen Vázquez, bien Señor para siempre, el esposo de ella que puede trabajar, como decía hoy, y el domingo y entre semana se le suma el recibo del agua, el recibo de luz,
los niños en clase, aquello, lo otro, entonces ¿de dónde? Y con los 2 días que trabaja en la semana, se hace trabajar toda la semana y no daba abasto, ahora menos. Y así como él y muchas personas, entonces el hambre en los niños, el hambre en los adultos, en las personas de tercera edad, el Señor. Eso es lo que hoy día uno ve, analiza, una persona con ganas de comerse, pero ni en eso, de comer desperdicio, que otro arroje allí o lance en el basurero, ni eso, gente buscando en los basureros a ver qué comer, a ver qué encuentra, pero ni eso se consigue, y eso es lo que ve, y eso es señales sociales. El Señor tiene que ver con las plagas, con el hambre, y el hambre azotando el mundo. El mundo está, que es una pandemia peor. Bien, el Señor, que el mismo COVID-19, el hambre, por el Señor, es una pandemia peor, porque mata a pequeños y a grandes. Ahí no se escapa nadie, el Señor. A los ricos no, porque tienen cómo sostenerse, pero el pobre, cada día es más pobre, más en miseria, más ruina totalmente, y más hambre y más necesidad. Bien, Señor, y eso está dentro ya señal. El odio, y ahí viene después el odio del robo. Los atracos, usted ve cómo la gente atracan a una persona por un par de zapatos, a alguien le quitan allá por un par de zapatos, como ese joven que mataron por robarle la bicicleta, como esa joven que allí en Bogotá y muchos en diferentes lugares de Venezuela y del mundo y otros países, bien, Señor, para siempre, por quitarle la bicicleta, por robarle un celular que le cueste, por ejemplo, $1.000.000. ¿La vida cuánto es la vida? Dígame usted vale lo que vale la sangre de Cristo, vive el Señor. Póngale precio usted a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no tiene precio. Eso no tiene precio, el Señor. Así es su vida. Si no lo sabía, eso usted vale. Sea usted amigo o amiga, bien, Señor. O hermano o hermana. Usted vale lo que vale la sangre de Cristo. Ese vocabulario, ese lenguaje, lo oí de mi hermano Pastor Víctor Rodríguez, recién que llegó aquí al Amparo. Y el Señor, que nosotros valemos lo que vale la sangre de Cristo. Y tiene mucha lógica y es verdad. Y eso es muy verdad, el Señor. O sea, usted tiene allí, nadie puede ponerle precio a su cabeza, que un celular que valga 2 millones, que valga 500, que valga lo que valga, su vida con todos los tesoros que se recogen en un solo puesto, el rubí, el diamante, el oro, la plata y todos los minerales, petróleo y todo junto, no pueden comprar ni siquiera una sola alma. Su alma no puede ser negociada, porque su alma ya Cristo la compró en la cruz del Calvario. O sea, usted vale lo que vale la sangre de Cristo, vale demasiado. El Señor para siempre, el Señor vive. Y eso allí vemos, y cómo la gente por robarle, ya la gente no sabía ni cómo cargar la cartera, si cargar adelante, metía por la parte de adelante, atrás no se sabe si la carga, tiene que andar pendiente con las manos en esas ciudades. Imagínate como Caracas, como la tercera ciudad más peligrosa del mundo, o la segunda ya creo, casi ocupando el primer lugar de lo más terrible en el mundo, es allí, y otros lugares, con el Señor, países, ciudades peligrosísimas, que hay ese tipo de cosas, atracos, a mano armada, a atraco, con chuzo, con lo que sea, y le quitan la persona, y si carga o no carga, igualmente, y aún le quitan la vida, que es lo más valioso, porque puede llevar la cartera con los dólares, con los pesos, y con los euros, y con los bolívares, con lo que sea, la plata, el yuan, lo que sea, la libra esterlina, pero su vida vale mucho más que eso, y aún se llevan y matan a la persona, vive el Señor. Y roban, atracan las casas, se llevan una bombona de gas, se roban una gallina, se roban una vaca, se roban, mejor dicho, ahí bendito sea Dios, eso es atraco, eso es robo, eso es, y eso se ve y eso se está moviendo. Por eso es señales que está dentro de lo que Cristo habló en Mateo 24, el Señor. Está señales sociales, el Señor para siempre, y ahí vemos lo mismo allí, los atracos, la droga, y el Señor para siempre, que tiene que ver con el vicio. La droga aspirada, la droga ya inyectada, bien, Señor, los drogadictos, los drógamos, que hay desde la cantidad, cómo la gente se droga, cómo la gente se corrompe, niñas y niños allí ya entró en esa etapa de drogadicción, bien, Señor, para siempre, es algo horroroso, algo terrible, y eso lo hace el diablo, pero eso está dentro de la profecía, bien, Señor, las señales sociales, tiene que ver con eso, el Señor, con la drogadicción, con el alcoholismo, gente que han dejado a su familia, hijos se han ido de las casas porque no pueden entrar a la casa. Pues el Señor puede entrar a la casa porque cuando lograba entrar a la casa, el padre o la madre o un hermano mayor se le colocaba en la puerta y le hacía revisar qué se llevaba. De pronto se llevaba la licuadora o el vaso o algo, un plato o alguna cosa para intercambiarlo por droga. Analice usted a esos niveles. Decía un hermano, vende hasta la cama y las tablas, ese diablo miserable,
ese diablo sucio para poder consumir la droga. La droga es un demonio, la droga es un vicio, la droga también es una peste que lleva a la gente a estados, a condición deplorable. Bendito sea Dios. La gente por eso es un demonio de indigencia, un demonio de drogadicción, un demonio que lo lleva a la gente a ese tipo de cosas. Pero está entre las plagas, bien el Señor, y está entre las señales allí sociales, gloria al Señor para siempre. Alcoholismo, drogadicción y todas esas cosas, gloria al Señor. Delincuencia, imagine usted, gloria al Señor. La delincuencia. ¿Cuánta gente está presa hoy en día por delincuente? A delincuenciar, la delincuencia, los gobiernos no hayan que inventarse cómo, qué estrategia, qué medidas, qué tomar, gloria al Señor para siempre, los alcaldes, los gobernadores, el presidente, la policía nacional, la policía bolivariana, la policía de los países, no hayan cómo hacer para minimizar, gloria al Señor para siempre, la delincuencia desbordada por las calles de Sudamérica, Norteamérica, Europa, el mundo. Los gobiernos no hayan cómo contener, ahí no hay un contenedor que pueda allí, por el Señor, parar aquella cosa tan terrible que está allí azotando las naciones del mundo, el Señor. Solamente yo le digo, ¿quién lo puede hacer? Cuando un delincuente no se convierta a Cristo, le abre el corazón a Cristo, deja de delincuenciar y es una gran persona y le es provecho, y le quita un dolor de cabeza al gobierno y le hace la vida más fácil. El Señor para siempre, y es menos complicado el Señor para siempre, porque ya quedan los gobiernos haciendo más cárceles, haciendo allí el Señor implementando medidas de distintas clases, y eso no ha hecho nada, no ha ningún efecto. El Señor, porque eso es un demonio que se mete por dentro para que lo lleva a ese extremo, pero eso está dentro de la profecía. Vive el Señor para siempre. La delincuencia, la vagancia, vive la gente vaga. La gente no hace nada, no le gusta hacer nada, perezoso. A uno le piden a Dios más bien que no consigan trabajo, para vivir acostado hasta las 11 y 12 de la mañana, que ya es mediodía. Eso es vago, eso es ser una persona vaga, eso no tiene juicio, no tiene responsabilidad de tener nada, y aún con hijos, aún con esposa, y así sigue la vida. Un vago, vive el Señor para siempre, y eso está dentro allí, vive el Señor para siempre. Esa es la vagancia. Hoy en día trabaja la mujer y ella se queda tranquilo allí cuando la responsabilidad es suya, vive el Señor. Aunque no consigues otra cosa, pero eso es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad con el Señor, cargar allí, no con esa carga, porque usted es el que la buscó. Y usted es el que tiene que mantener a esa esposa y a sus hijos también allí. Deja esa vagancia, déjese de eso. Y eso es lo que se mira, bien el Señor para siempre. Rebelión, rebeldes a la palabra de Dios, rebeldes a los gobiernos, rebeldes allí en la sociedad, el Señor. Hay rebelión por todas partes, rebelión por doquier. Rebelión, por eso la gente la gente es rebeldizada, y ese rebelde, el principal rebelde es el diablo, que eso reprenda, y para siempre eso, y eso es lo que se ve hoy en día, por el mundo entero, rebelión en todas las áreas, una rebelión, más en los jóvenes, esos jóvenes rebeldes, jóvenes universitarios, jóvenes allí que a veces ellos mismos tienen eso en la mente, porque eso está dentro del corazón, esa rebelión, ser así como son, vive el Señor, porque no han sido liberados de ese demonio de rebelión, de rebeldía, para siempre vive el Señor Jesucristo. Y allí vemos el Señor para siempre, la sexta señal. Señales morales, gloria al Señor para siempre, como cuál, el adulterio, la fornicación, divorcio, recasamiento. Dice así, recasamiento, sexualidad, injusticia, gloria al Señor, inclemencia, hinduismo. Allí gloria al Señor, y en público, y mujeres vestidas de hombre, y hombres vestidos de mujeres, gloria al Señor. Eso es lo que se ve. Esa es la señal. Señales morales. Esa es la sexta, gloria al Señor. Está dentro del libro de Mateo 24. Señales morales. Las señales morales es lo que se ve. Gloria al Señor. El adulterio. ¿Qué es adulterio? Un hombre que tenga sexo allí con una mujer que no es su esposa. Eso es un adúltero. O viceversa. Gloria al Señor para siempre. Una mujer que tenga sexo allí con un hombre que no es su esposo. Eso está adulterando. Y fornicación, relación sexual de unas personas que no son casadas legítimamente. Gloria al Señor, unión libre, en otras palabras. Eso es él. Está el fornicario y está el que fornica. Bien, el Señor para siempre. Que fornica porque no tiene paradero fijo con nadie, no tiene ninguna responsabilidad. Está con una, está con otra. Igualito esa mujer está con uno, está con otro. No, allí el Señor para siempre. Esa fornicación. Y eso está, las señales morales, eso es la parte moral. Ahí lo que hay una gran inmoralidad en el mundo. El mundo está plagado de esa plaga de inmoralidad y eso está dentro allí de las señales morales. Vive el Señor para siempre. El divorcio, se casan hoy y entre 3 meses ya están divorciándose. Vive el Señor porque no se comprendieron. Y no se decía que se amaban, no se decía que se querían, no se decía que ese era su príncipe azul, no decía que esa era su princesa como la princesa Diana, vive el Señor.
pero no la esposa del hermano Elías Ropero, sino Diana, aquella mujer muy hermosa, y el Señor para siempre. No era el príncipe azul, no era el hombre de los ojos azules, no era ese hombre que usted amaba y quería tanto. Entonces que hoy en día ya, a los 3, 4, 5 meses, ya no se aguantan, ya no se soportan. Ya la luna de miel se convirtió en una luna de hiel, ya hay pelea, ya aparece perros y gatos. El Señor, eso es lo que hoy se ve, lo que se ve, señales morales. Hoy hay divorcio, allí los expertos, allí para arreglar ese problema, de una vez, déjese. Cuántas personas, bien el Señor, cuántos actores de televisión se han casado hasta 4, 5 y 10 veces, actores de Hollywood, de la farándula, el Señor, 5, 6 esposas han tenido hijos por donde quiera, el Señor, porque son famosos, porque tienen plata, porque tienen fama, porque tienen todo, y el Señor para siempre. Pues las mujeres allí se les fácil, se casa con esta, ya la semana deja esta otra y busca otra, y el Señor, y son cantidades. Entonces, porque fueron personas que buscaron, no lo fue Dios que los unió en el santo matrimonio, porque cuando alguien es unido en el santo matrimonio, venga lo que venga, pase lo que pase, aunque esa señora que hoy tenga ya una edad avanzada y usted también esté un poco más joven, ya usted no piensa hoy dejarla. ¿Por qué? Porque de pronto usted ve a aquella más joven, más bonita, más delgada, más cintura de avispa, más cintura de guitarra, bien Señor, eso entonces ya usted quiere dejar a esa mujer que tiene, que ya le parió 5 o 6 muchachos y se los crió también, y a usted está hoy buscando la forma de cómo divorciarse, cómo dejar a esa mujer. Igualmente usted, esa mujer, cómo dejar ya a ese hombre, porque ya él tiene el pelo blanco, ya tiene arrugas, ya lo ve feo, ya lo mira todo decaído, el Señor para siempre, ya está buscando la manera de cómo también dejarlo, el Señor para siempre. Y eso se ve, y eso es una plaga, y eso está dentro de las señales morales, vive el Señor para siempre. Y eso hoy se ve claramente, vive el Señor, y el recasamiento, ¿ves lo que decía? O sea, recasados, ¿qué es un recasamiento? Que ya deja una esposa, 1, 2, y ya se casa con 2 y 3 más, ya no es casado, no recasado. No es casado legalmente, no, ya está ilegalmente, vive el Señor para siempre. Y eso es un problema, y eso es algo que, porque la Biblia dice hasta que la muerte lo separe. Usted puede tener mucha Biblia en la cabeza, puede tener muchas formas, muchas maneras de pensar. Usted la Biblia, la versión 60, la del oso, la Septuaginta, el Señor, la Biblia, cualquier Biblia del mundo, lo va a decir siempre, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. O sea, Dios lo junta, pero el hombre no puede separarlo. Dios no le dio autoridad al hombre para separar a nadie. Gloria al Señor. Que se casó, se casó. Y lo único que puede separar a una persona o un hombre y una mujer es la muerte. El único enemigo del matrimonio, aparte de los celos y del problema y todo eso, es la muerte. Ahí sí, queda libre alguno de los dos para casarse con quien quiera, con tal sea en el Señor. Si la persona es cristiana, lógico. Si no es cristiana, pues buscará a otra persona allí, se casará, gloria al Señor. Pero eso es bíblico. Por eso es que no duran, no permanecen, porque no fue Dios que los unió, los juntó, sino ellos mismos se buscaron, se encontraron. Y el Señor para siempre, igualmente también se abrieron y están en adulterio. No me gustó, mire cómo me maltrató, me ofendió, me la hizo, y el Señor para siempre. Y hay uno más osado, y el Señor, la mujer dice, no, mi esposo se me fue. Y aquí ahora le pregunta, ¿y con quién se fue su esposo? A alguien, otra amiga, ¿con quién se le fue? ¿Con quién se fue su esposo? No, con otra, no, se fue con otro, y el Señor, porque hay de todo, hay, como decía, hombres vestidos de mujeres, y mujeres vestidos de hombres, y el Señor se fue con otra, no, se fue con otro, y el Señor, porque era de ese otro bando, era de ese otro grupo, y estaba agazapado allí. ¿Por qué? Porque es un demonio de homosexualismo, y hay gente así metido aún dentro de las mismas iglesias, agazapado, pero Dios lo va a sacar en su debido momento. Demonio agazapado de lesbianismo o de prostitución o de homosexualismo, bien Señor, porque la iglesia tiene que estar limpia de toda esa basura del diablo, en nombre del Señor Cristo, el Señor. Y vemos así por la palabra, y hoy eso es lo que se ve, eso es lo que se está viendo, analizando uno, haciendo un análisis de lo que el Señor allí le respondió a sus discípulos, a los creyentes, a la iglesia de hoy, a la iglesia actual. Esa palabra es para nosotros, para usted y para los que vienen, para la generación que viene, gloria al Señor. Ahí está esa palabra. Y esos hombres allí, vestidos de mujer, los travestis, gloria al Señor para siempre, gloria a Dios, que ya uno no sabe con quién está tratando, uno ve a una mujer y es un hombre, pero usted por fuera podrá ser mujer, pero por dentro su vida y su genética es de hombre. Igualmente usted mujer podrá vestirse de hombre y querer ser muy, muy grande, muy guapo y todo, pero no deja de ser una mujer, porque así Dios te creó. Así tú no quieras, tú digas que vivió un tiempo atrapado en un cuerpo que no era el suyo, el Señor, y que hoy sí tiene su verdadera identidad sexualmente, y que su extravío y está buscando el origen como es, pero Dios la creó mujer
Ya usted lo creó hombre, gloria al Señor. Así que no vístase como Dios quiere que se vista, no vístase como usted quiera, gloria al Señor. Porque el juicio lo espera y también el infierno si se muere en esa condición. Y tengo que decírselo, como hombre de Dios tengo que decírselo, porque al camino que usted va andando, así como va, lo espera el infierno si no se arrepiente a tiempo. Porque Dios castiga el pecado, la inmoralidad, la injusticia, igualmente el adulterio, igualmente la fornicación. Hay muchos cristianos que están adulterando y fornicando. Y hay pastores que han caído en esa desgracia y están ahí agazapados y pasan al púlpito y así están tranquilamente en adulterio. Dios también los va a sacar a la luz, el Señor, para siempre, porque pueden engañar al ministro, al presbítero, al presidente, a la obra que pertenezca, pero no va a poder engañar a Dios, porque Dios conoce su condición, Dios conoce su moral, Dios conoce cómo estás tú delante de los ojos de Dios, y Dios va a pasar factura en su debido momento, porque Dios no le tiembla la mano, sea quien sea el ministro que sea, por grande que sea, grande es Dios. Dios no le tiembla la mano para poner la mano sobre alguien que esté haciendo el pecado, haciendo el mal. Gloria al Señor para siempre. Dios se encarga de hacer justicia, hacer juicio, porque muchos pastores están llenos de lepra, en adulterio. Gloria al Señor para siempre, viviendo, se van hasta haciendo cosas hasta con el servicio de la casa. Se han ido, han dejado a sus esposas, son gente de edad, gente avanzada, con ministerios grandes, pero no valoran aquello, gloria al Señor para siempre. Y eso se ve, y así están, y así brincan, así hablan lengua, y así patalean allí para llamar la atención, para decir que son muy grandes y hombres de Dios. Pero solamente Dios sí sabe cómo están, una falsa unción, una falsa expectativa allí, pero Dios no le come cuento a nadie. Dios se convence con hechos, gloria al Señor. Y Dios allí, van a llegar los tiempos de Ananías y Zafira, que muchos van a morir en los altares por estar aparentando lo que no es, por estar brincando, por estar haciendo cosas indebidas, cosas espaldas. Piensa que son espaldas de la esposa, del esposo, pero Dios está viendo todo eso. Lo que pasa es que Dios da tregua, da tiempo, oportunidad para que usted se enderece su camino. Y lo uno es que no se atreve a decir porque le quitan el cargo, le quitan el ministerio, le quitan la entrada económica, le quitan todo si le dicen que vive en esa forma, pero tiene que hacer usted sea leal. Prefiera usted el cargo, no lo va a salvar usted. Los dones no lo van a salvar usted. El ministerio usted no lo va a salvar. Usted lo salva viviendo rectamente con Dios. Vive el Señor para siempre. Así que déjese de eso. Busque a Dios, enderece su camino porque el tiempo se le acaba. Y Dios va a destruir muchas iglesias que están haciéndolo allí, son tóxicas ante los ojos de Dios. Igualmente pastores y líderes que son un estorbo para con Dios. Y el Señor para siempre. Dios se lo saca todo eso, va a sacar en su debido momento. Dios va a levantar ministerios grandes, Dios lo ha levantado. Donde Dios va a mirar a través de ese hombre. Venga usted que está en ese adulterio, usted que está mujer, hay muchos cristianos que están allí fornicando. Vive el Señor para siempre, a escondidas del pastor, que son agazapados, que están allí. Gloria al Señor para siempre, y así toman la Santa Cena, y así pasan al altar, y así son gente haciendo cosas indebidas. Eso lo mira Dios, y Dios va a sacar cuenta, Dios te va a pedir cuenta por eso, Dios va a sacar la luz. Eso vive el Señor para siempre. Sea sincero, sea leal, sea con Dios. Eso es lo que se ve, gloria al Señor para siempre. Y ese hombre que se viste de mujer, ese hombre que esté, esa mujer que esté de hombre, eso Dios le va a cambiar allí su mente, su corazón, gloria al Señor para siempre. Esas son las señales morales que hoy día vemos. Las señales históricas, gloria al Señor, es la séptima, gloria al Señor, la número 7, gloria al Señor para siempre. Señales históricas, gloria a Dios. Dice el regreso del pueblo de Israel a Palestina. Gloria al Señor, esto es un hecho histórico después del año 1948, el profeta Daniel dijo que el fin vendrá cuando acabe la dispersión del pueblo hebreo o el pueblo de Israel, y ya está, ya se acabó la dispersión, gloria al Señor, ya esa dispersión ya se acabó. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo llegó a su nación, y eso fue en el 14 de mayo del 1948. Allí vemos la higuera reverdeciendo, la higuera que representa a Israel. Volvió allí a brotar sus ramas, gloria al Señor. El retorno de los hijos de Israel, la dispersión sí acabó. Israel volvió a su tierra natal, a Palestina, lo que reclaman los árabes, los sirios y allí los iraníes que luchando. Por eso es que el presidente Donald Trump colocó su embajada allí, gloria al Señor, en Jerusalén, porque todo eso, cuando el pueblo de Israel salió por el mundo, por Alemania, por Rusia, por aún Estados Unidos, España, Europa, todos los continentes que se pobló, cuando Israel no tenía prácticamente territorio, cuando eran unos nómadas, vive el Señor para siempre, estaban por allá en otros lugares, aquello quedó solo. Luego hubieron invasores, se colocaron, se introdujeron allí, se apropiaron de allí de aquellos lugares. Luego cuando el pueblo, la profecía de lo que es Isaías y Jeremías y esos profetas mayores,
profetizaron que Dios profetizó que el pueblo regresaría y que la dispersión del pueblo santo, del pueblo hebreo llegaría. El Señor, allí eso se cumplió. Así que ya el pueblo de Israel está dentro de su nación. Por eso de la guerra de los 6 días, Israel recuperó cierto territorio y por eso allí está todavía la franja de Gaza. Pero todo eso pertenece a la tierra de Israel. Todo lo que Dios le entregó a su padre Abraham, todo lo que le entregó a Isaac, a Jacob, allí todo, eso es parte de eso, el Señor, eso es profético. Eso fue allí en el 14 de mayo, y el Señor para siempre, del 1948. Israel fue allí declarada por las Naciones Unidas, allí nación soberana. Ahí nació el Estado de Israel, bien el Señor, aunque ya estaba, pero fue esparcido por las naciones, bien el Señor para siempre. Maravilloso el Dios de la gloria. Y eso es lo que hoy se ve. Hoy analizamos, hoy comprendemos, hoy miramos bien, Señor, para siempre. Gloria a Dios. El Señor vive siempre, Cristo vive. Gloria a Dios. Eso es lo que vemos hoy en día. Jerusalén, Jesucristo dijo que se hollada por los gentiles. Y allí vemos la situación, el templo, la creación del templo. Gloria al Señor para siempre. El templo, allí Jerusalén está edificado para los días del fin. La edad, ya el templo está prefabricado. Gloria al Señor, es cuestiones de tiempo levantarla. Gloria al Señor, ya es cuestión de tiempo. Ya se acabó, Cristo viene pronto. Así prepárate, levántate. Tiempos finales, tiempos del fin, tiempos últimos, tiempos postreros. Se te acaba el tiempo. Ahí vemos las 7 señales, señales cumplidas, señales de su venida. Dios te ama, levántate. Tú descarriado, busca a Cristo. Maravilloso Señor, pecador, arrepiéntate de tu pecado. Gloria al Señor, prepárate para el encuentro con tu Dios. Descarriado, vuelve a Dios, cual hijo pródigo. Hoy es tu día. Vendrá allí, gloria al Señor, y te presentará ante Dios. Cristiano, despierta, gana alma. Gloria al Señor, para el reino de los cielos. Vela, busca, asiste a una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia muerta, donde no hablen de Dios como es debido, ni crean en el Espíritu Santo, ni crean en los dones, ni crean en profecía y nada. Iglesias muertas que son estorbo. Pero hoy usted busca a Dios. Levántate, levántate de ese asiento. Señales la venida de Cristo. Seguimos hablando en otra ocasión, en otro momento, en otro día, en otra tarde de esta. Porque hay mucho que hablar, hay mucho que explicar. Hoy es tu día, hoy es tu hora. Levántate, vive el Señor. Él está a tu lado, Él te toca. Descarriado, vuelve a tu Dios. Pecador, conviértate a Cristo. Dale el corazón al Señor. Venga el Señor Jesucristo. Él te espera con los brazos abiertos. No espere que esos juicios te caigan. No estamos todavía viviendo la era apocalíptica. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Gloria al Señor. La era apocalíptica es la dispensación, es la última, es la 7ª dispensación. Y está allí, el Señor, al terminar esta que estamos viviendo, entra el periodo de la gran tribulación. 3 años y medio, el Señor, de una aparente paz, y 3 años y medio de gran tribulación, el Señor para siempre, donde la gente deseará quitarse la vida, morir, pero no va a poder. Hoy es tu día, hoy es tu hora. Despiértate, iglesia. Cristiano frío, cristiano tibio, cristiano que está moribundo, cristiano enclenque, sin fuerza. Hoy es tu día, hoy es tu hora. Levántate. Allí toma fuerza, toma ánimo, toma valentía. Hoy es tu momento. Entrégate a Cristo. Gloria al Señor. Vive el Señor para siempre. Que Dios le siga bendiciendo. Que Dios le siga guardándole. A usted y a su familia en diferentes partes del mundo. Le siga guardando, le siga ayudándole, le siga abriendo el entendimiento, le siga abriendo la mente para que pueda captar, pueda entender cómo Dios a usted le ama, cómo Dios a usted quiere salvarle, ayudarle, bendecirle, restaurarle a usted y a su familia. Gloria al Señor para siempre. Que Dios te siga bendiciendo, Dios te siga guardando, que Dios le bendiga a su familia, a todos los pastores, a todas las pastoras, a los amigos y amigas del Señor en diferentes partes, el departamento de Arauca. El Señor para siempre, Venezuela, el mundo, el estado puro, el amparo, se han bendecido por la mano del Señor Jesucristo. Gloria al Señor, Dios te bendiga, Dios te ama. Un abrazo fuerte, un abrazo virtual para todos los amigos del mundo, la hermana allá en Estados Unidos, los pastores de diferentes lugares del mundo, bendito sea Dios. Le amamos y le apreciamos en el Señor. Gloria a Dios. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive. Mi alma te bendice. Mi alma te bendice y te da la gloria. Yo siga diciendo a la amiga allí Andrea con los aportes que hace. Yo siga diciendo a los pastores, gloria al Señor, las pastoras allí, porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de ustedes. Y bendiga la vida de la amiga Joana, su familia, su padre. Gloria al Señor, grande Dios tiene para contigo también. Dios te ama.
Gloria al Señor para siempre. Preparándote porque cosas grandes vas a empezar a ver. Hermano Elkin Gómez, Dios te bendiga también poderosamente. Muy importante, hermano Elkin, muy importante cada día conocer más a Dios. Y aquí, para resumirle acá cortamente, acá dice, los últimos días de la historia es lo que el hombre está viviendo, gloria al Señor. Dice, asuntos de los falsos profetas, ya lo miramos, de la transigencia, iglesia, aumento del delito, del decato de la ley, allí que la gente no quiere acatar la ley, aumento de guerras y hambre, ya lo hacia Dios, terremotos de diferentes partes, ya lo hemos visto, eso es lo que hoy todavía se sigue moviendo y Dios nos sigue guardando, Dios sigue guardando a nuestra población, tan hermosa población, y Dios siga diciendo al hermano William Gómez, hermano Luis Prada, hermana David, hermano Edgar, todos aquellos hermanos allí, el Señor que me distingue, me conocen, Dios les guarde, hermano Juan Contreras. Hermano, de verdad, queremos seguir avanzando en el Señor. Queremos seguir, gloria al Señor, haciendo la obra del Señor. Bendiga hermano Daniel, su esposa, hermana Vicky, le guarde, le ayúdele con su pequeña allí y su empleo. Dios se lo siga bendiciendo, hermano Daniel. Gloria al Señor. Un abrazo fuerte, de verdad que les amo mucho a todos ustedes. Y nuestro amigo Joy en Estados Unidos, si de pronto allí está ahí encadenado allí, el Señor, Armando allí para el estado táxica del Señor, y así cada uno. Hermano Alirio Yepe, allí en Guanare, hermano Alirio Mano Salva, allí en Cúcuta. Gloria al Señor, Dios le bendiga grandemente. De verdad que nos gozamos, nos alegramos de ver allí cómo Dios lleva su extraña obra, cómo Dios va moviendo su mano poderosa, cómo Dios se va glorificando de manera especial. Así que hagamos una oración por cada uno de ustedes, el Señor para siempre, y Dios le va a seguir recompensando en su economía, en todos los aspectos. Nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso, el Dios de la gloria, te alabo y te amado. Gloria en este momento, Padre, por lo que has hecho, por lo que vas a hacer. Mira, Dios mío, Señor, esta palabra está, Dios mío, en la mente de cada vida. Dale la fuerza, el conocimiento, la gracia, por el poder de tu palabra. Espíritu de Dios, sigue tocándole, ministrándole, Señor amado, sanando, Dios mío, Señor amado, sanando ese cuerpo, sanando la mente, el oxígeno del cerebro, la espalda, el oído, los ojos, el útero, la matriz, Dios mío, Padre. Oh, maravilloso Dios, el colon allí, Señor amado. Oh, poder de Dios, la espalda, la columna, Dios del cielo. Todo estrés, todo agotamiento, toda fatiga, todo cansancio. Dios mío, arráncalo en el nombre de Jesús. Arranca, Dios mío, en el nombre de Jesús, toda esa carga, todo ese peso, poderoso Dios. Dios mío, por el poder de la palabra. Dale la fuerza a ese hermano. Dale la fuerza, Dios mío, a ese pastor, ese ministerio, Padre amado. Hombres de Dios que puedas allí sentir, que busque el evangelio completo. Una iglesia llena con el Espíritu Santo. No una cosa muerta, Dios mío. No una iglesia paralítica, no una iglesia donde no se mueve el Espíritu Santo de Dios. Donde no haya mover de Dios. Dios mío, guía a ese hombre, esa mujer, Padre amado, que va a aceptar a Cristo en el corazón. Ayúdalo, Dios mío, a comprender, a entender, Dios mío, a acercarse a una iglesia llena con el Espíritu Santo, donde mueve el poder de Dios, sanando, liberando, sanando, Dios mío. Sigue sanando, Dios mío, gente afectada por el COVID-19. Dios mío, Padre de la gloria, aleje esa maldición, corte esa maldición, ese demonio de muerte sea destruido. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, arranca y corta, Dios mío, por el poder de la palabra. Toda enfermedad, todo COVID-19, Dios mío, se ha quitado, desarraigado. Poder de Dios, limpia esa mente, limpia ese pulmón, esa falta de oxígeno, Padre amado. Dios mío, Padre amado, esa insuficiencia respiratoria, problema pulmonar, problema respiratorio, Dios mío, problema en el corazón, Dios mío, todo sopla en el corazón de esa mujer, ese hombre, Padre amado, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Ayúdale, Dios mío, ahí, Padre amado, le implante en ese corazón, que sea libre por el poder de la palabra, sea libre de esa muerte, sea libre por el poder de la palabra.
Ahí te toca el poder de Dios. Ahí te toca la palabra de Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Muchas gracias, Padre amado. Bendiciones para cada uno de ustedes. Maravilloso Dios. Bendiciones para cada hogar, cada familia, cada ministerio de esta obra. Hay muchas obras que predican el Evangelio completo. Dios les siga bendiciendo poderosamente, les siga guardando, les siga ayudándole. Queremos cada día seguir profundizando en este camino a Dios. Las almas perdidas necesitan a Cristo. Las almas perdidas necesitan a Dios y buscan una iglesia donde se predique el Evangelio. Y a veces qué tristeza que son de muertos. No hay nada, no hay revelación, no hay nada. Consigue un poco de muertos allí sentados. Y el Señor, donde no se mueve el Espíritu Santo, hace rato ya. Ya llame a Giovanni ya. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive. Por eso le damos la gloria a Dios, que Dios siga sosteniendo esta obra, este ministerio. A nivel mundial, estamos en el continente, luchando y batallando. Dios sigue peleando la buena batalla por esta iglesia, por esta obra que ha nacido en el corazón de Dios. Sabemos que ha tenido conflictos, ha tenido batallas, pero con la ayuda de Dios, gloria al Señor, yo conocí a Cristo en esta obra y es una obra muy linda, muy preciosa. No significa que sea la única, gloria al Señor, pero tratamos cada día de hacer la diferencia. El mundo atrás, dejar las cosas del mundo y buscar a Dios, porque eso es lo que nosotros queremos, que la gente también busque al Señor. Que la gente busque al Señor, vive Cristo para siempre. Eso es lo que nosotros queremos y adoramos. Adoramos a Dios, adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una sana doctrina es donde predica el Espíritu Santo, Señor para siempre. La descarga. Dice Luis Prada Cañaveral, adelante hermano Elías, Dios te bendiga. Amén, hermano Rodrigo, para Dios me lo guarde y me lo bendiga. Le amo mucho al Señor, a usted, a su esposa, a sus hijos. Doris Perosa, Dios te bendiga hermano Elías, y le pido oración por mi vida espiritual y por mi salud. Estaremos orando. Va a tener que enviarme su WhatsApp, hermana, para que hagamos una oración personal directamente. Escríbame por el WhatsApp allí. En mi número de teléfono 991-9655. ¿Cómo está de acuerdo? Me da dirección también, si vive en qué parte, si vive en Arauca o en qué parte del mundo vive, estamos a la orden. Si no, oramos para traer el WhatsApp. Hemos hecho con la hermana Clara Aguilar en Estados Unidos, también se ministra por medio del teléfono, por medio del WhatsApp, llamada por WhatsApp, todo eso se puede hacer, el Señor. Por usted, por familia, por todo. Entonces vamos a tener más cercanía. Jason Cachay, Dios le bendiga. Mi hermano Jason, Dios sanó su vida, hermano Jason, Dios lo bendiga, le amo en el Señor. Javier Ruiz, Dios le bendiga, hermano. Hermano Javier. Que el Señor te siga usando grandemente. Amén, hermano Javier. Yo sé que hermano Javier Ruiz allí tuvo una vez en Arauca.